El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy nos acompaña en el programa el asistente de Dirección de Investigación de Arquitectura, Alexander Sagastume, quien realizará una entrevista al arquitecto urbanista Carlos Ayala. El arquitecto Carlos Ayala es investigador titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee también estudios de licenciatura en Arquitectura e Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de posgrado en Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. El arquitecto Ayala es profesor de cursos de Historia del Urbanismo y de la Arquitectura a nivel de posgrado. También posee algunos libros y varios artículos publicados, así como videoconferencias en línea sobre dichos campos de conocimiento. Les damos la más cordial bienvenida. Hace pocos meses, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura DIFA de la USAC presentó la nueva publicación titulada Urbanismo y el Paisaje Urbano en la Nueva Guatemala, que compendia y sistematiza los resultados de la investigación de algunos años realizados por Carlos Ayala, arquitecto y urbanista, investigador de dicha unidad académica. Arquitecto Ayala, bienvenido a este programa de radio. Aquí agradeciendo la oportunidad de poder estar con este público tan interesante de Radio Universidad. Gracias, maestro Ayala. Bueno, comencemos a platicar un poco de su libro. Los resultados de la investigación que se han publicado de este nuevo libro, ¿alrededor de qué tema giran? Bueno, este libro plantea el tema del urbanismo y el paisaje urbano. Cuando se utiliza el vocablo urbanismo, nos referimos a aspectos puramente físicos, espaciales de la ciudad, en varias dimensiones, demográficos, viales, parcelarios, loteos, tipologías, actividades. Es decir, una organización territorial urbana, ¿verdad? En este caso, pues una capital colonial, en particular la Nueva Guatemala, que se estableció a fines del siglo XVIII, pues con el abandono de la antigua capital, la ciudad de Santiago de Guatemala, conocida posteriormente como la Antigua. Entonces, la investigación trata de esta nueva capital que se estableció a fines del siglo XVIII como capital, pues, de la Capitanía General de Guatemala, la actual Centroamérica más Chiapas. Y cuando nos referimos a paisaje urbano, es más una dimensión plástica, artística de los espacios y de las formas, es decir, como cierta dimensión estética de la forma, de la espacialidad de la ciudad. Entonces, al hablar de urbanismo y paisaje urbano, queremos captar, dicho pues en pocas palabras, tal vez no tan precisas, el aspecto funcional y estético de esta última capital de Centroamérica que se estableció a partir de 1776 en el Valle de las Vacas, que es la actual ciudad de Guatemala, ¿verdad? Cuyos tal vez no restos, pero sí espacios y algunos edificios quedan en el actual centro histórico de la ciudad. Excelente, doctor. ¿Qué características formales tiene esta publicación y por qué? Bueno, es un libro tamaño carta de más o menos 230 páginas, bastante ilustrado. ¿Por qué está balanceado, verdad? De la parte escrita a la parte visual. ¿Por qué esta enorme cantidad de imágenes? Por un lado, porque es un tema casi desconocido, entonces es para brindarle pues al lector una visión lo más completa posible de la ciudad
Hay fotografías, planos, dibujos, grabados de plazas, calles, monumentos, palacios, iglesias, la catedral, en fin. Entonces la publicación sí es un compendio bastante ambicioso. Casi podría decirse que es una colección muy, muy ambiciosa de planos, fotografías, etcétera, para trasladarle al público una idea muy, muy completa de lo que fue esta capital, ¿verdad? Esto es necesario porque esta etapa colonial de la ciudad de Guatemala es muy poco conocida, mejor dicho, casi desconocida. Y este libro pues trata de dar una idea a cómo fue la etapa colonial de la ciudad de Guatemala. De ahí la necesidad pues de introducir toda esta cantidad de imágenes, ¿verdad? Ahora respecto a la parte teórica, pues es una descripción y análisis del plano de la ciudad, del valle donde se emplazó la ciudad, el trazado, en fin, hasta llegar a los monumentos, las casas, las fuentes. Es todo un recorrido a distintas escalas de los espacios y edificaciones de esta capital. ¿Cómo está organizado temáticamente o expositivamente el contenido de esta publicación, maestro? Pues comienza de una escala macro, analizando el valle, los caminos, las barrancas, las planicies, en particular la planicie donde se emplazó la ciudad, que era conocida como el llano de la Ermita, más o menos la actual zona 1. Entonces, esa es como la escala macro. Ya luego se entra al interior de la ciudad explicando el damero, que en realidad no es un damero, sino es una composición urbanística, el sistema de calles, el ajedrezado, el sistema de manzanas, de lotes, que aparentemente todas las cuadras eran iguales, pero no, se determinó que habían 4 tipos de cuadras: las cuadras dobles para instituciones de poder, las cuadras normales, las medias cuadras y las cuadras pequeñas para comercios y vivienda popular, ¿verdad? Hasta llegar a aspectos más específicos de mobiliario urbano, como pueden ser las fuentes, ¿verdad? Entonces sí es un análisis de lo macro a lo micro, desde el sitio, la traza, hasta llegar a edificaciones, monumentos, ¿verdad? Además se introduce en la parte final, pues, aspectos de carácter laboral, es decir, los sistemas empleados para la construcción de la ciudad, desde que fueron el trabajo forzado, ¿verdad? De indígenas de comienda, de presos, trabajo forzado semigratuito. También los distintos ritmos para los edificios principales, pues se hicieron con mayor rapidez, mientras las viviendas de la inmensa mayoría de la población, pues nunca hubo una política estatal para hacerlas, sino cada quien las realizó en condiciones muy limitadas. La etapa inicial fue muy difícil, era en una ciudad polvorienta en la época de verano y llena de lodazales y áreas inundadas en la época de invierno. Había, por consiguiente, eso afectaba mucho la salud, había muchas enfermedades respiratorias, carencia de agua, se tardó mucho en la introducción de agua potable. Total, sí fue todo un drama humano, tal vez lo que se conocería como una emergencia sanitaria o algo más, ¿verdad? Es situación humanitaria bastante difícil, ¿verdad? Porque el traslado se hizo forzadamente y sin mayor apoyo y logística, ¿verdad? Entonces sí resultó una situación muy difícil, muy complicada para la mayoría de la población y por consiguiente costó vidas, ¿verdad? Tantas enfermedades respiratorias, condiciones sanitarias tan limitadas, las condiciones de trabajo muy duras, todo eso afectó a la población y sí costó vidas, lamentablemente. El apartado final pues trata del desmantelamiento de todo ese orden colonial, ¿verdad? A partir de las reformas liberales del siglo XIX, la expropiación de conventos, la demolición de conventos, de algunas iglesias, nuevos edificios de gobierno,
cómo todo ese orden colonial comienza a ser desmantelado hasta casi desaparecer, ¿verdad? Ese es el último capítulo. Habla sobre la gradual y desmantelamiento de todo ese orden urbano colonial. Arquitecto, a nivel de país y región, ¿qué aportes nuevos da esta investigación a la historia urbana? Pues en primer lugar había sido un tema subestimado. Se consideraba pues que la nueva capital era como una especie de copia de la antigua, pero en realidad nunca se había analizado con detenimiento y al poder hacerlo pues se reveló que no era es una ciudad, era pues una ciudad colonial bastante diferente. En primer lugar, con mayor número de plazas, solo plazas de una cuadra tenía 6, la plaza mayor más las 4 plazas secundarias, más la plaza del Sagrario atrás de la catedral, un conjunto de plazuelas frente a todas las iglesias, algunas otras plazuelas para fuentes. La plaza mayor tuvo un diseño con cierta unidad formal. Y creo que lo más importante fue el tratamiento que se le dio a la calle Real. En realidad fue la calle Real, la actual Sexta Avenida, pues en esta capital colonial se diseñó como una composición lineal con 4 plazas, 6 templos, 5 fuentes. Comenzaba en el extremo norte con la plaza de Jocotenango y la iglesia de la Asunción y finalizaba en el extremo sur con el conjunto del Calvario, una gran escalinata, y en la cima de la colina pues hizo un atrio, una iglesia con una vista hacia toda la ciudad y el valle, es decir, un mirador. Era un eje de 2.2 kilómetros de largo, 2.200 metros aproximadamente o más. Esta calle era el acceso principal a la Plaza Mayor. Además, habían otras 2 plazas, la Plaza de San Francisco, con el Templo de San Francisco, la Iglesia de Santa Clara, y hacia el norte la Plaza de San Sebastián, con Templo, Pila, Fuente. Total, esta calle de 2.2 kilómetros, como mencionamos, pues fue toda una composición urbana, lo cual resultó pues un descubrimiento valioso porque al parecer fue la única calle real que se hizo así entre todas las capitales de América Latina, es decir, en México, en Lima, en Buenos Aires, en Santa Fe de Bogotá o en La Habana, que eran las capitales coloniales más importantes. No, la calle real nunca tuvo ese tratamiento, solo en la Nueva Guatemala. Entonces sí, pues creo es un descubrimiento importante, pero hablando en términos más generales, el caso es importante porque resulta ser un nuevo tipo de capital colonial. No es era un tanto diferente a la antigua por su magnitud, por la cantidad de espacios abiertos, plazas, plazuelas, atrios, una mejor distribución de monumentos, el tratamiento dado a la Plaza Mayor, el tratamiento dado a la calle Real, la distribución de fuentes, las pilas públicas fueron muy hermosas, fueron conjuntos arquitectónicos, en fin, entre muchos otros descubrimientos que hacen de este caso un caso digno de conocer para la historia del urbanismo y la arquitectura, al menos de América Latina. Es un caso desconocido y resulta ser muy innovador, por lo mismo relevante, ¿verdad? Digno de conocerse, pues, para la historia de la arquitectura y el urbanismo de América Latina. Muy interesante, arquitecto. ¿Y cuál fue el enfoque analítico empleado para esta investigación? Pues el enfoque es un tanto ecléctico porque hay análisis de carácter funcional, de carácter simbólico, de carácter formal. Es decir, pues el libro consta de distintos capítulos. Algunos se hacen análisis de carácter puramente funcional, ¿verdad? Que decirles la organización de las calles, de las principales
el emplazamiento de actividades, esa relación entre el tamaño de las manzanas y las funciones y las clases sociales. También hay análisis de carácter simbólico, por ejemplo, que la ciudad era un cuadrado entero de 12 por 12 calles, lo cual al parecer tiene cierto simbolismo con modelos y patrones religiosos, ¿verdad? De urbanismo. También hay análisis de sistemas de trabajo, de explotación. También hay análisis de carácter puramente plástico, ¿verdad? Como el perfil urbano, la silueta urbana, el empleo de perspectivas oblicuas, frontales. Es decir, es un enfoque diverso, ¿verdad? Para en alguna medida ofrecer al lector pues distintas perspectivas de análisis, ¿verdad? Porque revelan cada una de ellas aspectos interesantes, ¿verdad? De esta capital colonial. Arquitecto, ¿cuáles fueron las fuentes utilizadas para esta investigación? Pues las fuentes también son diversas. Hay cierto énfasis en fuentes visuales. La investigación, pues como se puede observar, es muy ambiciosa. Y las fuentes visuales resultaron muy útiles. ¿Qué son fuentes visuales? Pues afortunadamente hay una serie de planos del siglo XVIII, del siglo XIX, donde en algunos se ve muy bien las calles, las parcelas, los monumentos, las plazas, las fuentes, en fin. También fotografía. Afortunadamente esta ciudad colonial se conservó muy bien hasta fines del siglo XIX. Cuando vinieron los fotógrafos, pues, y retrataron esta capital, sucede que lo que retrataban era la ciudad colonial, porque casi no había otro tipo de edificios, se conservó bastante. Muy importante es la colección de este fotógrafo anglo-norteamericano, Edward Muybridge, quien tomó más o menos unas 40 o 50, si no más, fotografías de esta ciudad, ¿verdad? Y ha sido la fuente visual más valiosa. Hay fotografías del Real Palacio, de la Plaza Mayor, de la Calle Real del Calvario, de la Plaza de Jocotenango, de la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco, en fin, ¿verdad? Y muchos otros fotógrafos que no se conoce su, su nombre, ¿va? Ni la fecha exacta, pero sí hay una colección de imágenes muy grande de cómo fue el hospital, el edificio de la universidad, cómo fueron las pilas públicas, las casas exteriores, interiores. Total, las fuentes visuales, planos, fotografías, grabados, son una fuente muy importante de información. Y luego la bibliografía que haya al respecto, ¿verdad? Que en realidad no son muchos libros, tal vez hay más artículos, ¿verdad? Visita de campo, mucho recorrido, porque muchos de estos espacios se conservan, a lo mejor ya no los edificios, pero sí las plazas, las calles, las plazuelas, ¿verdad? Y algunos edificios, algunos conventos, algunas iglesias, y alguna información de archivo, pero fue la que menos pudo consultarse por las limitaciones de tiempo, ¿verdad? Porque a pesar de pues, que tuvimos la oportunidad de contar con algunos años, sí el tamaño de la investigación y la diversidad de temas de esta ciudad colonial implicaron mucho tiempo. Además que se hizo un aporte que no había mencionado, que es importante, que muchos de estos espacios desaparecieron a lo largo del siglo XX. Entonces nos dimos la tarea de reconstruirlos gráficamente. Por ejemplo, la Plaza Mayor se hizo un modelo a escala, igual la Plaza San Sebastián, la plazuela del hospital, la Plaza de Jotenango, muchos espacios importantes de los cuales no hay fotografía, pero sí hay planos o hay fotografías parciales. Estos sirvieron para hacer modelos virtuales, ¿verdad? Creo que eso es un aporte muy importante a la investigación que, eh, además, pues, de toda la reproducción de fotografías y planos, están esas reconstrucciones virtuales
donde se puede ver pues cómo eran ciertas plazas, ciertas calles, ¿verdad? Porque no hay fotografías al respecto, pero con estas reconstrucciones virtuales sí se puede ver cómo eran estos escenarios de la ciudad, ¿verdad? Entonces sí, las reconstrucciones virtuales pues llevaron bastante tiempo, ¿va? Por tratar de hacerlo lo más riguroso y exacto posible, ¿verdad? Entonces Arquitecto. eso limitó el tiempo pues para consultar más fuentes, ¿verdad? Pero yo creo que en general pues sí hay, sí se traslada una idea de cómo fue la ciudad y de forma bastante fundamentada, con bastante seriedad. Arquitecto, ya nos estamos acercando a la recta final de este programa. ¿Nos podría usted indicar dónde podemos tener acceso a su libro? Ya, este libro ya se encuentra, bueno, fue una edición por las condiciones de la pandemia, por la situación que ha vivido la universidad en los últimos años. Se hizo una edición pequeña, ¿verdad? Pero sí, sí se está comenzando a distribuir a las distintas bibliotecas. Por ejemplo, ya se encuentra en la biblioteca de la Academia de Geografía e Historia, en la biblioteca del Centro Cultural de España, en el edificio Lux, en la biblioteca de la Facultad. Ya se encuentra también en la biblioteca, en Antigua, en la biblioteca de Sirma, en la biblioteca de la Cooperación Española en Antigua, en la biblioteca del Consejo Nacional de Protección de Antigua, en Quetzaltenango ya se encuentra en la biblioteca del CUNOC, de la Universidad Landívar, ¿verdad? Ya en estos días se va a llevar a la biblioteca ya va a estar disponible en la escuela, en la biblioteca de la Escuela de Historia, de la Facultad de Humanidades, en la Biblioteca Central. Ahí pueden, pues, consultar el libro, ¿verdad? Lamentablemente, como mencionamos, pues las condiciones en que se publicó no fueron bastante difíciles y se hizo pues un tiraje un poco limitado, ¿verdad? Muchas gracias, arquitecto Ayala, por su intervención en la radio. Agradecemos mucho su tiempo, el que nos pueda compartir de su publicación. Agradecemos mucho pues que su conocimiento se abra hacia las distintas generaciones, ya que pues no debemos de olvidar nuestro pasado, pues porque es importante siempre valorar todos los aspectos de la historia, y agradezco mucho su participación el día de hoy. No sé si tiene algo que decirle a nuestros radioescuchas. En primer lugar, pues agradecer la invitación, agradecer la atención que nos han brindado el público que nos escucha a través de Radio Universidad, ¿verdad? Y como comentaba, pues este libro trata de rescatar una etapa olvidada de la ciudad de Guatemala, que es la etapa colonial, que sí fue una ciudad monumental, muy bella, lamentablemente desaparecida en gran medida, pero esta publicación pues trata de rescatarla para las generaciones actuales y futuras, ¿verdad? Y esperamos pues a la vuelta de unos años poder volver al tema para poder hacer una edición revisada y ampliada, ¿verdad? Y con más números para que llegue un público más grande todavía. Nuevamente, gracias por la atención. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.